Nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio. Señor, y eficaz, que penetre, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, que se quede y permanezca, Señor, en nuestros corazones, y podamos ser hacedores de tu palabra y obreros preparados para toda buena obra, Señor. Aquí estamos, Señor. Usa a tu Hijo conforme a tu voluntad. Que por esos labios salga, Señor, lo que tú nos quieres entregar a cada uno de nosotros. Llénalo de tu gracia, protégelo, cúbrelo, Señor, cércalo. Y que de este lugar retroceda todo lo contrario, Señor, todo espíritu contrario, todo espíritu de distracción, Señor, todo espíritu que quiera interrumpir esta reunión, que retroceda y salga de este lugar. ¿Dónde estás tú, Señor? Las tinieblas retroceden, Señor. Gracias, tu presencia está en este lugar y sabemos que ángeles también nos rodean y nos cuidan. Te adoramos, papá, y estamos preparados para que tu voz resuene en nuestro ser, Señor. Habla a nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor bendiga a nuestro pastor. Le damos la bienvenida a quienes han llegado. Mientras pueden saludarse, salude a su hermano, denle la bienvenida. Alguien que sea nuevo, salúdelo por ahí. Pueden tomar asiento. Le damos la bienvenida a todas las personas, a todos los hermanos, las visitas. Sean muy bienvenidas a la casa del Señor. Hoy día con mi esposa decidimos cantar alabanza de esta fiel antigua, porque algunos nos han reclamado que aquí cantamos puras canciones actuales. Bueno, somos picabalolo. Pero de repente, bueno, es bueno también darle el gusto a aquellos que son de los coros de la antigüedad, ¿no? Así que una vez al mes lo vamos a hacer, para que usted le diga a algunos amigos por ahí pentecostales que vamos a cantar acá sus coritos que ellos cantan siempre en su iglesia. Y no es por nada, pero es la línea que nosotros hemos escogido y estamos contentos con ella, sin desmerecer ninguna otra. Hoy día, domingo, y siempre cuando nos reunimos a hablar una palabra del Señor que tiene que ver con la contingencia. Siempre estamos hablando de los tiempos que estamos viviendo. Y saqué un texto de la Biblia, más que nada es una historia que de siglo en siglo se viene realizando, porque los actores se siguen repitiendo, pero la Biblia tiene una respuesta que para todos ellos. Vamos a hablar hoy día de la cueva de Adulam. Bueno, no todos lo han escuchado, pero hoy día vamos a entender sobre qué dice la palabra de la cueva de Adulam. Y históricamente, para que nos ubiquemos, esto es un refugio geográfico que escogió David cuando él huía, porque el rey Saúl le quería dar muerte. Y se convirtió en el escondite del futuro rey de Israel, donde le siguieron como 400 personas. Y la Biblia dice que los que le siguieron tenían una particularidad. Eran, por ejemplo, hombres que huían de su propia realidad, afligidos, endeudados, perseguidos, amargados de espíritu. Y David se convirtió en el líder de ellos, porque él estaba también en esa condición. Así que lo voy a invitar que abramos la Biblia en el Salmo 142, Antiguo Testamento, Salmo 142. Si le falta Biblia a alguien, acá hay Biblia para que puedan también leerla y hacerse acompañar. Vamos a leer el Salmo 142.
que tiene relación con lo que vamos a conversar. Así que, hermanos, si gusta, a medida que lo vayan encontrando, se ponen en pie. Ahí hay una Biblia, hija, si te sientas al lado de allá de María Teresa, no sé, para que ella te guíe y puedas escuchar también el mensaje. Si lo encontró, se pone en pie y le damos lectura en el poderoso nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Amén. Pensaba que estaba solo. Dice así, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mis quejas, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza, y mi porción es la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído una porción de tu palabra. Señor, sabemos que un hombre afligido la escribió, desesperanzado, perseguido, con temor, Señor, por su vida. Y sé que tú la escuchaste como así nos escuchas a nosotros, cuando clamamos a ti de corazón. En estos momentos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta palabra, para que podamos entender que tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra cueva de Adulán, donde podemos llegar confiados, Señor, que tu protección siempre estará vigente. Bendice a mis hermanos que escucharán, a todos los que están sumándose a través de las redes sociales, para que también ellos puedan, Señor, recibir tu palabra y que se cumpla tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y la iglesia dice, amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Cuando nosotros nos enteramos de la historia del rey David, de donde el Señor lo escogió, donde la costumbre humana nunca está en buscar a personas humildes, personas que están trabajando la tercero, siempre andan en búsqueda de personas relucientes, que sobresalgan. El tímido rara vez va a ser escogido. Pero el Señor, que no ve la estatura, no ve el porte del hombre, sino que ve el interior del hombre, su alma, escogió al rey David, que es el único hombre que la Biblia dice que fue conforme al corazón de Dios. Él andaba huyendo porque un profeta había dicho que iba a ser el rey de Israel. Pues Dios no estaba de acuerdo con el rey que había, Saúl. Y cuando el Señor le hace mención que él va a ser rey, estaba trabajando, cuidando las ovejas de su padre. Y el profeta va a la casa de Isaí, que era el papá de David, con una misión de escoger, por mandato de Dios, dentro de los hijos de Isaí, al futuro rey de Israel. Y uno a uno empezaron a pasar delante del profeta. Pero ninguno de ellos, digo yo, como lo dice la Escritura, encontró gracia en el profeta. Y preguntó si había otro hijo más.
porque lo habían ignorado, nadie lo había nombrado, que había otro hijo más. Sí, hay uno, pero que en estos momentos está cuidando las ovejas. Y el profeta ordenó que lo mandaran a buscar. Lo fueron a buscar y cuando llegó, el corazón del profeta confirmó. Y en ese momento tenía 17 años, no más. Pero Dios los tenía destinados para que a su tiempo él fuera rey. Y esto llegó a oído del rey de la época, Saúl, quien entró en él temor. Lo mismo que le pasó a Herodes cuando escuchó que venía un rey. El mismo temor que tuvo Herodes en su corazón, que mandó a matar a niños de menos de 2 años, porque un bebé, un recién nacido, lo atemorizaba. Porque decían los profetas y la historia y la ley que vendría un rey a salvar a su pueblo. Por eso hay mucho simbolismo y paralelismo entre la historia de David y la historia de Jesucristo. El Salmo 42 que acabamos de leer atribuye el momento específico cuando David está desesperanzado. Cuando David clama a su Dios. Ese Dios que sus padres le habían hablado, que era el Señor Todopoderoso, y que él tenía su experiencia de que era un Dios real. Empezó a clamar, se desahogó, y David sintió paz, porque hizo contacto con su Creador. Y David, huyendo a una cueva, empezaron a llegar personas que estaban en su condición, algunos endeudados. ¿Por qué? Porque los prestamistas los perseguían, no tenían la capacidad de devolver el dinero y eran perseguidos. Algunos eran entregados a la cárcel. Ellos también huían. Algunos, digamos, que eran perseguidos también por la justicia o por la injusticia de la época, también huían y llegaban como dirigidos por Dios a ese lugar, donde se fueron sumando uno a otro hasta llegar a 400, y después fueron muchos más, porque la Biblia habla de los 600 valientes de Jehová, que fueron los que terminaron con la existencia de los gigantes que habían en esa época. Y eran los valientes que lo acompañaban a luchar con él. Eran hermanos de él también, entre ellos. Y empezó a vivir una experiencia maravillosa cuando confió de que Dios era el gestor de su vida. Que salmos como él escribió, señalando que el Señor era su fortaleza, que el Señor lo cubría, que el Señor le ponía alas para que nadie lo pudiera apresar. Y esa confianza en Jehová, en Dios, en el Señor, hizo que él fuera muy seguido por su fe y porque en él estaba el carisma que Dios pone en sus hijos. Cada hijo de Dios tiene la gracia de Dios en él. Cada persona que cree en el Señor, que cree en su palabra, que cree que nada lo va a poder afectar, lo conversamos en la mañana en familia, nada lo va a poder afectar, porque hoy día están asustando a la gente con noticias de que viene el super niño, que viene más rabioso que nunca, que van a ver tal cosa acá. Entonces mi hijo me preguntaba, le decía, calma, porque nosotros tenemos la fortaleza más grande, que es habitar en el castillo de Jehová. Y en esa época había temor también, porque Saúl era mecha corta. Y él quería de alguna manera terminar con la vida de David. Para los creyentes, para nosotros encontramos la cueva de Adulam. Él es nuestro refugio. Y esto inspiró para poner el nombre a Jesús, nuestro refugio, que es el nombre de nuestra iglesia, inspirado en esto, porque en él encontramos refugio. Él es el que nos acoge, nos protege, nos guarda
de nuestros enemigos, de aquellos que se levantan para destruirnos, ya sea espiritualmente, físicamente, como quiera que sea. Él es el que nos protege y hace que caigan todos aquellos que vienen en contra de sus amados. El significado espiritual que tiene para nosotros hoy en día, porque es un lugar de transición, es un lugar donde nosotros cuando hablamos con las personas y le decimos que no queremos que sean como los que no tienen esperanza, que no sean como aquellos que andan de un lugar a otro buscando una respuesta, teniendo una respuesta a su lado derecho. Cuando hablamos de la protección, estamos hablando de todo lo que implica que Dios se involucre con sus hijos. Dios tiene la historia preparada, Él sabe, Él conoce todas las cosas. Sin que yo le diga nada, Él conoce lo que hay en mi corazón. Sabe cuáles son mis proyectos, sabe cuáles son mis sueños, sabe cuáles son mis anhelos, sabe lo que yo quiero hacer, bendecir y prosperar. Por eso, bendito el hombre que confía en Jehová, dice la palabra. Bendito aquel que le cree al Señor. Personas heridas, quebrantadas, familias rotas, divididas. Son personas que van en busca de esta cueva de Adulán, donde van a encontrar una palabra que les va a reconfortar. Familias deshechas. Hijos que se van de la casa a corta edad. Madres que oran algunas por ellos. Buscan su cueva de Adulán. Jesucristo lo presentamos como aquel que da refugio a los perseguidos. Ahora se han convertido ellos en la historia en un grupo fuerte. Un grupo que era temido por el rey. Pero Dios es tan maravilloso y tan grande que un hijo del rey que quería matar a David se hizo el mejor amigo de David. Y a través de ese hijo que era Jonathan, David se enteraba de lo que su padre quería hacerle. Y lo guardaba y hablaba bien de él delante del rey. Se enteraba que el padre iba a ir a tal lugar a tomarlo, para matarlo. Y le llegaba la información que se fuera a otro lugar. Y en una oportunidad, el rey Saúl, dice la Escritura, entra a una cueva, a una apertura, donde estaba David y los suyos en un fondo oscuro. Y entra el rey Saúl a cubrir sus pies, que significa que iba a ser una de sus necesidades. Y en ese momento lo ven los hombres de David, le dicen, mira, ahí está el que te quiere matar, aprovecha, eliminémoslo. Y Saúl dijo, David dijo, yo no pondré mi mano encima del ungido de Dios. Pero es que, mira cómo está, pero está ahí, listo, llegar y enterrar en la lanza. No iré contra el ungido de mi Señor. No obstante fue, con una cuchilla, le cortó un borde del manto de Samuel. Saúl, se paró, salió como si nada, y al tiempo después que se confrontaron los dos frente a frente, David le dijo, inclinándose ante él, respetando ante él, reconociéndolo como su rey, le dice, mi Señor, tú has sido injusto conmigo. Yo he tenido tu vida en mis manos, sin embargo, Jehová me ha dicho que no lo haga. Revísate tu manto. Este es un trozo del manto cuando yo tuve la oportunidad de matarte. La historia dice que Saúl lloró, pidió perdón, pero también la historia dice que lo siguió persiguiendo. Entonces, hermanos queridos, ¿qué enseñanza me deja esta? Que la justicia no está en mis manos. Que yo no debo hacer nada en contra del que me persigue, más solamente orar.
y tener misericordia. No levantar mi mano contra aquel si Dios no me lo ordena. Entonces, tenemos que David, por eso era conforme al corazón de Dios. David no hacía nada si no se lo consultaba al Señor. David, antes de salir a la guerra, se tomaba sobre los cuernos del arca y empezaba a orar y decía: yo no me muevo de aquí mientras tú no me respondas. Pero un hombre total, íntegramente entregado a Dios. Pero como no hay nadie sobre la tierra, nadie que se pueda comparar con mi Salvador, con Jesucristo, él tuvo una tentación y cayó. No fue perfecto, porque no hay sobre la tierra un hombre más perfecto que Jesucristo. Venció la tentación Jesús y la tuvo en el momento más difícil de su vida. Por eso nosotros, queridos hermanos, tenemos que entender quién es nuestro Dios. ¿Por qué le seguimos? ¿Por qué le servimos? ¿Por qué lo respetamos? ¿Por qué defendemos la fe? Porque hemos tenido cada uno de nosotros experiencia. Cada uno de nosotros hemos llegado a una parte de esta cueva de Adulán buscando justicia, buscando protección, buscando por la vida de una persona, buscando por la restauración de una familia, buscando ante el Rey de Reyes la sanidad de un ser querido. Cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de ir y recibir lo que dice su palabra. Somos más que afortunados porque David no conoce la historia que usted y yo conocemos. La fe de David es incomparable. Le sobrepasa la fe de Abraham, el padre de la fe. Pero David confiaba en su Dios. Así que, hermanos, este lugar del Antiguo Testamento era en la época que Judá estaba con sus hermanos, lo dice la Biblia históricamente. Se hace referencia a otros pueblos que habían en el sector para la ubicación histórica del tema, que no es el caso verlo hoy día. Y en la narración que nos hace la palabra nos muestra a David desde su juventud hasta su muerte. Hemos conversado las consecuencias del pecado y hemos tocado a David. Pero hoy día lo estamos tocando como Él nos guía con su historia a que cada uno de nosotros busquemos esa cueva de Adulán. Compañerismo, lealtad, amor los unos por los otros. Y principalmente un fin y una meta. Nosotros hoy día tenemos un fin y una meta. El fin, que estaremos un día cara a cara con Él. Nuestra meta es servirle y llegar hasta ese día conforme a sus órdenes puestas en nuestro corazón. Así que en 1 Samuel, capítulo 22, está la historia, para que usted lo anote y lo lea en su casa, que ahí se dice cómo el rey Saúl estaba decidido a darle muerte. Y vamos a entender también, el amor de David. Es algo increíble. Cuando el rey Saúl se entera que David era el futuro rey, intentaba matarle. Sin embargo, cuando el rey Saúl, atacado por espíritus inmundos, porque la Biblia dice que Dios le envió un espíritu inmundo para que lo atormentara. ¿Lo dice la Escritura? La única forma de él ser consolado era a través de la alabanza. Y una persona dijo: conozco un muchacho que toca la lira y canta, pero maravilloso. Tráiganmelo. Y David fue y cantaba la alabanza, salmos, y el rey podía encontrar paz.
¿Cómo lo usaba Dios para demostrar que la humildad, el amor por el prójimo debe ser a todo sentido? Cómo David dejaba las ovejas y su padre se lo permitía y él iba a calmar el ataque espiritual que tenía el rey Saúl. Es para que conozcamos por qué Dios decía: aún no he encontrado hombre conforme a mi corazón como David. ¿Cómo ama Dios la humildad? ¿Cómo enaltece a los humildes y a los soberbios los mira de lejos? ¿Cómo a Él le gusta este hecho de tener el carácter de Jesucristo, que conforme a la palabra era tremendamente humilde? Hermanos, la cueva de Adulam es en la cual nos encontramos, protegidos. Cada uno de nosotros ha llegado a los templos por una u otra forma. Y hemos encontrado la paz, la tranquilidad, y ya no huimos más. Porque antes huíamos y no sabíamos por qué. Porque aún no conocíamos al Salvador de nuestra vida. ¿Por qué corre el malo sin que nadie lo persigue? Porque en su mente está el pecado y el temor a que le pase algo. La Biblia lo dice. ¿Por qué corre si nadie lo persigue? ¿De qué huye? Veíamos cómo el hombre y día a día inventa nuevos juegos, nuevas cosas para distraerse. Es porque hay soledad en su corazón. Hombres multimillonarios que buscan formas de entretención, porque andan en búsqueda de eso que les llene el alma, que ellos no lo tienen. Así que el ejemplo más grande que podemos tener es de que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Ya está nuestro Señor, que era llamado el Hijo de David, porque conocían las proezas de David. Hay un resumen de las hazañas en el capítulo 22 que usted acaba de notar, en donde una de sus partes, señala cómo David, solitario, solo llegó a la cueva, huyendo. Pero Dios le tenía compañía. Dios siempre, y yo me acuerdo de algo que es muy real, Dios siempre manda a un lugar a las personas específicas. Y cuando leo, por ejemplo, que dice, y Dios añadía a cada uno de los que habían de ser salvos. ¿Dónde? Donde había compañerismo, donde compartían el pan, donde oraban los unos por los otros, estudiaban la palabra, y Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos, porque había un propósito en Él, crear el cuerpo de Cristo, que es la iglesia en sí. Y acá Dios mandó gente a esa cueva para que David tuviera el respaldo, el apoyo y pudiera realizar el plan que estaba en el corazón de Dios. Es maravilloso, hermano. Segunda de Samuel, capítulo 23, hace un resumen también de las hazañas del rey David, donde algunos poderosos le siguieron. En el versículo 13 dice que David estaba en la cueva, y el versículo 14 dice que estaban en la fortaleza que había allí. O sea que la cueva se tornó en fortaleza. ¿Y quién es mi fortaleza? ¿Qué dicen los salmos? ¿Quién es mi fortaleza? Jesucristo es mi fortaleza. El Señor es mi fortaleza. Él es el que me da refugio. Él es el que me socorre, me ampara, me defiende, me provee y me atiende. Ahora, esta ciudad de Adulam está solamente
nombrado un par de veces en la Biblia. Una de ellas en Nehemías, el versículo 11, capítulo 11, versículo 30. Ahí está nombrado. Pero la cueva Adulam no se menciona más en la Escritura. Fue algo histórico que se hace mención en Samuel en varias partes, y también acá tenemos donde he mencionado. Pero ¿sabe el que más me quebrantó y me llamó la atención? Fue el Salmo 57. El Salmo 57, que lo vamos a leer, es tremendo. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré a Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia de lo que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saeta, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado dentro de mí y delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra tu gloria. ¡Qué inspiración! Hombres que hablan llamas, que queman, matan el espíritu, hieren el alma. Personas que rodean a algunos solamente para destruirlo, porque están en contra de lo que está haciendo. Y llámese en todo orden. Sea que haga el bien, lo hacen por celo. Sea que hagan el mal, porque a ellos les puede dañar. Destrucción, destrucción, destrucción. Estoy rodeado de leones, decía David. Hermano, él termina con eso, ¿no? Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda tu tierra, la tierra, tu gloria. He discutido con algunas personas, y yo no quiero entrar en debate ni nada, pero lamentablemente la Biblia me dice otra cosa. Nadie tiene la gloria que Dios posee. En el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, alguien puede decir que tiene gloria como la de Dios. El ser humano no puede darle la gloria a Dios, no puede porque es de Él. La gloria de Dios es Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, si yo quiero glorificar a Dios, no puedo hacer con mis actos, con mis obras, con darlo a conocer. Pero yo decir, le doy la gloria a Dios, ¿qué le puedo dar yo a Dios? El rey David señala que la gloria es solamente de Dios. La Biblia lo dice. Cuando el Señor dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Otra versión dice, en el cielo
en la tierra y debajo de la tierra. Esa potestad incluye la gloria de Dios. Por eso se dice en los salmos, en la enseñanza, magnífica es tu gloria. Gracias, Señor, por hacernos partícipe de tu gracia. Ahora bien, en la actualidad se está repitiendo algo. Hay países donde los cristianos están siendo perseguidos. Y no me digan que ha sido siempre, no, ahora último, se está agudizando. Hay países como Nigeria, los agarran a palo, les queman sus pertenencias, detienen a la familia y las matan algunas. Algunos videos son medio extraños, los prohíben por la crudeza. ¿Por qué? Porque muchos, con su testimonio quieren demostrarle que no existe poder en el mundo que sea más grande que el poder de Dios. Él da la fortaleza. En el peligro, Él da la paz. Cuando uno estudia las costumbres de los romanos, cómo se entretenían, cómo se divertían. Tomaban a los cristianos y los llevaban al estadio. Los clavaban en un palo y los untaban de brea. Otros soltaban a los leones, amarrados ellos para que los leones se los comieran. Y hay un escritor que dice, cuando eran devorados, cuando estaban en llama, no habían gritos, habían cánticos. Habían cánticos, se estaban quemando vivos por exaltar el nombre del Señor. Hicieron historia, como aquellos que quemaban en las plazas públicas. Cuando una secta religiosa perseguía a los cristianos y los hacía que confesaran y renunciaran a esa fe. Hombres de Dios en el siglo XV, en las plazas, muertos a palos. Hermano, el Señor en esos momentos da poder, el Señor en esos momentos pone paz, y es la paz que Él da frente a la tormenta. Esa paz sintió David cuando corría por su vida. Esa paz sentimos todos nosotros cuando de repente vienen malas noticias y no acordamos de lo que Dios dice en su palabra. Yo soy tu refugio. Con mis alas te cubriré como la gallina cubre sus polluelos. No teman. No hay poder en el mundo que lo pueda dañar. Vayan y hablen estas cosas al que se le ponga por delante. Así que, hermanos queridos, en ti ha confiado mi alma, decía un salmista, y en la sombra de tus alas me refugiaré, hasta que pasen los quebrantos y en la tormenta. Cada uno de nosotros tenemos esa cueva de Adulam. Seamos fieles en ese lugar, porque la vida me enseña y me muestra que David tuvo éxito por haberse mantenido fiel al Señor.
si nos mantenemos fieles al Señor y dejamos de lado esos temores, que a veces hay cristianos que le sirven a Dios más por miedo que por amor. Porque llegaron al Evangelio diciéndole, si no te conviertes te vas a ir al infierno. No le estaban mintiendo, porque es verdad. Pero le faltó la otra parte, de que Cristo es el que salva y que te hace huir de la ira venidera. Cristo es tu sostén, Él es el que te reconforta. Tenemos que terminar la enseñanza, que nadie entre por miedo, sino que entre por temor a fallarle a Dios. El temor a Dios es inteligencia. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Pero ¿qué dice el temeroso? Yo temo a Dios porque le puedo fallar. No porque Él me castigue mandándome al infierno, porque una vez que yo he dicho que mi corazón, mi vida le pertenece a Jesucristo, y yo he reconocido a Jesús, mi Señor y mi Salvador, que murió en la cruz, Él, nadie más, Él, el único que ha muerto en la cruz, y el único que ha resucitado, y Él me dice que es Dios, yo le creo, lo sigo, y con eso me hago acreedor de sus promesas. Eso es todo. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé. Y después, ¿qué dice? Y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Cosas que oído no oyó, ni ojo ha visto. Son las que Dios le tiene preparado. ¿A quiénes? A los que le aman. Les invito a que sumen su creencia y la fortalezcan en lo que dice el Señor. No se atormenten ni se amedrenten de que va a pasar esto, que va a pasar esto otro. Dios sabe lo que va a pasar. Y Él pone paz en nuestros corazones. Y dice la palabra que Él no va a permitir que sus hijos, su novia, su iglesia pase por las cosas que vienen para aquellos que le han rechazado, para los que han tenido la sangre de Cristo como inmunda, aquellos que se han reído y siguen gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. No vamos a estar en esos momentos cuando a ellos les llegue la hora. Por eso debemos orar pidiéndole al Señor que los convierta luego, que les hable en la noche, en el silencio, y que diga que si ellos quieren vivir esos momentos, es su voluntad. Pero Dios quiere que decidan bien, porque Él quiere que todos se salven. Si Dios dice en su palabra, de tal manera amó Dios al mundo, todos estos que le rechazan, que se ríen, también están en el plan de Dios. Pero ellos no quieren recibirlo, ellos lo rechazan, lo repudian, se ríen en su cara. ¿Qué más puede hacer Dios si Dios no va a actuar nunca contra la voluntad de su gente? Nunca. Todos estamos acá porque Él nos dijo, sígueme. Y le creímos y lo seguimos. Yo no estoy obligado. A mí nadie me obliga a hacer lo que hago. Lo hago porque amo al Señor. Así que, hermanos queridos, en la actualidad tenemos esa cueva de Adulam. Y van a empezar a llegar, ahora van a empezar a llegar los perseguidos, los endeudados, los atormentados. Van a empezar. Si usted pone su confianza en el Señor, Dios va a cumplir con lo que dice la historia. Va a fortalecer y va a traer gente realmente poderosa. Póngase bien, por favor. Hay un censo que se hizo hace poco, en donde en el año 2023 hubieron 2.434 suicidios, que se aumentó en un 10,4% al año anterior. Personas tal vez que no tenían otra salida. Tal vez ellos nunca pensaron que siempre hay una salida. Y en eso también es responsable la sociedad. Yo siempre me pregunto, ¿y dónde está la iglesia en esos casos?
Y ahora último ha incrementado la muerte, pero no por suicidio, sino por manos de terceros. Personas que están siendo abatidas por delincuentes. ¿Qué está haciendo la iglesia? Tenemos que orar, es lo único. Orar para que Dios haga justicia. Y así los afligidos empiecen a buscar al Señor. Vamos a orar, hermanos. Damos gracias al Señor por su protección, por hablarnos día a día y por amarnos tanto. Señor nuestro Padre, sentimos tu amor, Señor. Yo lo siento. Siento tu presencia y tu cuidado. Sé que en estos momentos hay gente que está muriendo sin ti. Y sé que hay muchos perseguidos, endeudados espiritualmente. Pero Señor, tu palabra nunca volverá vacía. Siempre hará todo conforme a lo que tú mandas. Hemos entregado, Señor, esta palabra para aquellos que creen que no hay esperanza, que creen, Señor, que todo está terminado. Pero tú sabes que no es así, Señor. Te pedimos que te manifiestes, intercedemos, Señor, por esa persona, porque ellos aún no te conocen, pero intercedemos para que te manifiestes a ellos. Intercedemos, Señor, para que tu amor le alcance y tu misericordia a donde quiera que se encuentre. Para que empieces, Señor, a través de tu palabra, a restaurar familias, a restaurar matrimonios, a restaurar jóvenes, Señor, que están en la droga, en el alcohol. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, ante cuya presencia estoy, que solamente una palabra suya, Señor, bastará para sanar a las almas oprimidas. Y en la hora en que te pedimos eso, Señor, para que intervengas en nuestro país, en otros países de la tierra que requieren de tu presencia. Que el valor y la fuerza nunca nos falle. Que tu Espíritu Santo siempre nos muestre lo que debemos hacer. Y reconocer, Señor, vos, sin ti no podemos hacer nada. Bendice a cada uno de mis hermanos que han llegado, a las personas que nos visitan. Señor, para que entiendan que no somos un grupo de religiosos. Somos un grupo que quiere seguir a aquel que nos manda a cambiar, a hacer de otra forma, a apartarnos cada día más del pecado, del mal, y de hacer el bien, Señor, aunque nos hagan el mal. Te pido para que bendiga a la familia, a los que están representándolas acá. Que bendiga su entrada y su salida. Señor, su Alteza de Amasar. Y que en la noche, Señor, tú les cubras. Y que ninguna clase de mal le afecte. Gracias, papá, por ser tan bueno. Y gracias por tu amor para con nosotros. Amén, así es, Señor. Te agradecemos todo esto y te hemos rogado por los que no te conocen, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y la iglesia dice: Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Que el Señor bendiga al pastor. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos.
El Mensajero, la radio.